Yo soy un nicolaita puro, de corazón, desde hace 46 años. Ingresé al Colegio de San Nicolás de Hidalgo en 1972 y soy profesor desde hace 41 años, desde 1977 de la universidad, profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía desde 1980, profesor investigador titular C desde hace 20 años. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, profesor emérito, gracias a la designación, a la elección del Honorable Consejo Universitario recientemente, en agosto de este año, pero sobre todo una gente que ama a la universidad, a la que le ha dedicado toda su vida, a la docencia, a la investigación, al trabajo organizativo. Siempre me he repartido entre estos campos. No soy un académico encerrado en el cubículo solamente, a veces sí, pero también en creación de instituciones, creación de proyectos, programas de posgrado, el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, un amigo entrañable de Luis Villoro, que es el filósofo más importante de México de nuestra época, de los últimos años, y que tuvo un vínculo muy generoso con nosotros, con la comunidad de filosofía de Morelia. Y bueno, de una trayectoria académica, como he dicho, siempre preocupado también por la problemática social, ver que se puede aportar desde la reflexión filosófica al entendimiento y a la comprensión de los problemas de nuestro país. Aprendí de Luis Villoro a establecer un puente entre el pensamiento universal y nuestra realidad concreta, nuestro contexto real. Como saben, don Luis Villoro llegó a ser asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, amigo del subcomandante Marcos, y a la vez era un teórico muy profundo dentro de la filosofía, con mucho reconocimiento. Yo me siento su discípulo de este gran pensador, de este gran filósofo. La Universidad Michoacana es el germen, como dice bien su lema, crisol, cuna de héroes, crisol de pensadores, es el germen, la semilla del pensamiento crítico y del pensamiento revolucionario incluso, que ha estado presente en la historia de nuestro país, en la historia de México. Aquí hemos tenido grandes figuras de la historia nacional. En ese sentido somos una universidad privilegiada porque tenemos una tradición y una identidad muy clara, muy precisa, de una universidad comprometida con el conocimiento, comprometida con la verdad, pero también comprometida con la sociedad, con la problemática social. Ya lo sabemos, desde don Vasco de Quiroga, el protector de los indígenas, una gente que dio la espalda a los conventeros españoles con otro proyecto civilizatorio, indigenista, claramente, y después, bueno, los grandes héroes de nuestra patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, vinculados a nuestro antecedente, a nuestra aula mater, que es el Colegio de San Nicolás, don Melchor Ocampo, el filósofo de la Reforma, y luego tenemos, bueno, pues trabajando en la universidad, pero sí con mucho amor a la universidad, el general Lázaro Cárdenas del Río, que se tomaba el café en los portales con los nicolaitas, en aquellos tiempos en que había una relación más transparente y más abierta entre el gobierno del Estado y la universidad, que es algo que yo quisiera, creo que es necesario recuperar, dejar de hacer simulaciones y manejarnos con apertura y públicamente, mostrando nuestros intereses, nuestros valores compartidos con los michoacanos. Y claro, pues otros personajes y grandes personajes en la historia de México, en la historia de la universidad, como el rector Elie de Gortari, que era un filósofo marxista muy importante en la historia de la filosofía mexicana, y la filósofa española María Zambrano, que estuvo unos meses por aquí y es una gran figura del pensamiento filosófico del siglo XX. Por una razón de responsabilidad y de compromiso moral.
Yo ya intenté ser rector en años pasados con un proyecto de reforma universitaria, de actualización de la universidad a los nuevos tiempos, de todo el pensamiento crítico que es mencionado, esta tradición tan importante. Y hoy, en este momento, con el reconocimiento que la universidad me ha dado de profesor emérito, digamos, quiero devolver algo de lo que he recibido de la universidad toda la vida, muy generosamente, como profesor, como directivo. Para mí es una obligación, un compromiso moral. Creo que tengo sobre todo las ideas, los valores, las directrices que necesita la universidad para adaptarse, para adecuarse a los nuevos tiempos. Necesitamos una universidad popular, social, abierta a la sociedad, pero que no pierda el nivel académico, que no pierda, al contrario, que logre un alto nivel académico, una calidad educativa, lo mejor, lo más beneficiosa para la sociedad y para los estudiantes. Yo creo que necesitamos participar en los procesos actuales de la política mexicana, de la política nacional. La universidad no debe ser política ni partidista, pero debe hacer aportes, debe plantear su propuesta, su perspectiva sobre esta problemática. Yo creo que la universidad cuenta con los recursos, cuenta con los elementos para ser partícipe de las transformaciones que nuestro país requiere y que actualmente se están planteando. Esto no significa partidizar a la universidad, yo nunca he estado de acuerdo con eso. En textos, en artículos, en el libro que escribí, que publiqué hace ya varios años, La reforma moral de la universidad, he dicho que mientras se utiliza la universidad para fines extrauniversitarios, para fines políticos, para fines de otro tipo, la universidad no va a poder avanzar, no va a poder resolver su problemática y no va a poder dar lo mejor de sí a la sociedad. Y yo sigo en esa misma postura, sigo pensando que el rector de la universidad debe ser un académico con trayectoria dentro de la universidad, con conocimiento profundo de la universidad y con amor a la universidad. No descalifico a nadie, pero personas que nos han llegado de fuera simplemente pasan sobrevolando la universidad y no hay un compromiso real y por eso no se resuelven los problemas, porque los rectores, en lugar de pensar en la universidad, están pensando en el siguiente puesto que les gustaría tener. Respeto a todos los rectores como colegas universitarios, todos me merecen mi respeto y mi admiración por lo que hayan hecho por la universidad, pero se ha presentado esa situación desafortunada. Yo creo que hay que tener un compromiso con la universidad ante todo y es la base para poder hacer las correcciones necesarias y para poder dedicarnos a lo que es lo nuestro, la educación, la investigación científica, el conocimiento de los procesos sociales, culturales que tenemos a nuestro alrededor y una buena oferta educativa. La universidad se ha quedado un poco atrasada en cuanto a programas de estudios, a opciones, sobre todo en el nivel licenciatura. El posgrado ha crecido muy bien en los últimos 20 años. Yo he sido partícipe de ese crecimiento, tanto con el programa de maestría en filosofía de la cultura como con el programa de doctorado en filosofía que tenemos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y todo esto nos está pendiente, pero yo creo que la universidad no puede reducirse nada más su problemática a una cuestión administrativa y de financiera y de si nos pagan, si no nos pagan. Yo creo que es muy grave ese problema que se tiene que resolver, pero no es lo más interesante de ser universitario. Y todos somos universitarios, esto es una cosa que quiero subrayar. Acabar con cualquier tipo de discriminación y de clasismo dentro de la universidad, tanto en contra de estudiantes de bajos recursos, de regiones pobres con limitaciones, discriminación hacia las compañeras, hacia las mujeres, tanto estudiantes como profesoras, como funcionarias, y acabar con la discriminación dentro de la universidad
a trabajadores administrativos. Yo creo que todos somos universitarios, estudiantes, trabajadores, profesores, autoridades, y todos tenemos igualdad de condiciones, igualdad de derechos, y nos tenemos que tratar con respeto todos. Los administrativos tratar con respeto a los estudiantes, y los profesores y directivos con respeto a los trabajadores, y las autoridades con respeto a todos, y también frente a la sociedad. Una relación de diálogo, de conocimiento y de respeto con nuestro contexto social. Yo creo que tenemos que acabar con esto. Tenemos que construir, tenemos que integrar una comunidad universitaria verdaderamente tal, viva, activa, crítica, en todos los niveles. También la comunicación por áreas. Hay gente que no sabe lo que hacemos en filosofía, que está en la universidad, y aquí hay gente que no sabemos qué se hace en ingenierías, qué se hace en medicina, en otras escuelas. Pareciera la universidad, más que un sistema, un estado moderno, parecía un sistema feudal, donde hay separación, de fragmentación de estructuras y de grupos universitarios. Necesitamos darle identidad, darle unidad a la comunidad universitaria en un sentido profundo. Yo desvaloro los rituales y los actos y las cosas oficiales, pero yo creo que necesitamos ir al fondo de lo que significa ser universitario, ser nicolaita, al pensamiento, a las propuestas, a la perspectiva, a las ideas que han conducido esta universidad durante muchos años. Bien, bueno, yo como profesor investigador, titular C, no acepto los señalamientos del cuánto nos pagan como profesores investigadores, señalamientos críticos. Yo creo que no lo merecemos. En todo caso, lo que respondería es que todos nos merecemos un buen pago por nuestro trabajo. Y todo trabajo es digno, desde la persona que hace limpieza, más importante incluso que otros trabajos, porque implica una cosa que no es fácil, que no cualquiera haría en hacer la limpieza de un baño, por ejemplo. Y más si tenemos estudiantes poco educados, que habría que educar, y que habría que valorar y dignificar el trabajo de todos los universitarios. No bajar a los que están muy altos, sino subir a los que están bajos. Y yo con gusto aceptaría reducción de mi ingreso si fuera para ese fin, para un fin más igualitario, más digno, más de dignificación de todos los universitarios. Yo creo que los universitarios tenemos que mostrar que nos merecemos los privilegios que tenemos, los derechos laborales que tenemos, que no basta con simplemente gritar que se deben mantener, sino mostrar que los merecemos, que somos útiles para la sociedad, que somos importantes para la sociedad, y por eso luchamos por esos privilegios, y por eso luchamos por mayor presupuesto. No nada más porque creemos que no lo debe, tenemos derecho a eso de forma a priorística, indiscutible. Hay que meter criterios de evaluación. Y deberíamos de evaluarnos nosotros mismos. Por eso somos una institución autónoma. Yo entiendo las políticas de gobierno. Soy parte del CONACYT, soy evaluador del CONACYT, pero aún así creo que hay que seguir defendiendo la autonomía universitaria y sobre todo la autonomía académica de la universidad. Es decir, la libertad de los universitarios para decidir sobre su propia institución, sobre su ley orgánica, sobre su estatuto, sobre sus programas de estudio y sobre los principios filosóficos que han de conducir, los principios filosóficos, los principios pedagógicos, científicos que han de conducir el quehacer universitario en todas sus instancias. Siempre he sido un defensor de la autonomía porque la autonomía de la universidad es la autonomía del pensamiento. Este es el significado original de la autonomía en las primeras universidades que se fundaron a fines de la Edad Media en Europa. Todavía dentro de un contexto religioso muy fuerte, pero sí con una insistencia en la autonomía. Yo sigo creyendo que ese es un principio necesario de mantener. Pero hay que corresponder. El que seamos autónomos no significa que seamos autárquicos,
ni que tengamos derecho a la irresponsabilidad social, a no dar cuenta de los recursos que recibimos del Estado, que son recursos que vienen en última instancia de la sociedad misma, y estamos obligados a hacer buen uso de ellos y a rendir cuentas sobre ese ejercicio, a transparentar todos los procesos administrativos, económicos de la universidad. Yo estoy de acuerdo que es momento de cortar de tajo la corrupción que ha disminuido las potencias del Estado y de todas las instituciones del país. En la universidad estamos un poco a salvo de formas muy terribles de corrupción, de violencia, de delincuencia, de delitos, pero hay algún tipo de corrupción, como la corrupción académica, que sabemos que existe en algunos espacios. Hay que acabar con eso. Eso no es digno de un universitario hacerlo, ni de una universidad justificarlo y dejarlo. Hay que actuar respetando los derechos humanos de todas las personas, pero hay que actuar institucionalmente para erradicar toda forma de corrupción y de malgasto de los recursos. Esta es mi posición. Y claro, también en lo que toca al gobierno, el problema de la Universidad Michoacana es que no ha tenido el presupuesto que requiere. Independientemente de que haya ejercicios que haya que corregir dentro del uso de la aplicación de su presupuesto, es un presupuesto raquítico el que tenemos, comparado con otras universidades del país, con universidades del norte o universidades del occidente, que reciben de sus gobiernos estatales mucho más de lo que recibe nuestra universidad. Entendemos que el Estado de Michoacán no tiene muchos recursos, no tiene un presupuesto muy alto, pero lo va a tener si logramos fortalecer las instituciones importantes de nuestro Estado, como la universidad. Es la institución más importante del Estado de Michoacán, después del gobierno del Estado y a veces más allá del gobierno del Estado. Tan es así que a veces se ha dicho que no es el gobierno del Estado el que no respeta la autonomía de la universidad, sino la universidad la que no respeta la autonomía del gobierno. Es decir, que tenemos mucha influencia dentro de las instituciones del Estado de Michoacán, dentro del gobierno, pero no lo hemos hecho de una forma abierta y siempre para fines de beneficio comunitario. Y hay que hacerlo. Yo tengo la idea de que la tarea universitaria es una tarea que compromete a todos, a la sociedad, a los empresarios, a las iglesias y claro, al gobierno del Estado, al gobierno en general, en sus tres instancias, al gobierno federal, al gobierno del Estado, y que necesitamos tener una relación correcta, cordial con estas instancias para lograr resolver la problemática de la universidad e ir hacia adelante. Pero tenemos que ofrecer algo a cambio, no nada más pedir, también dar. ¿Universidad de masas o universidad de calidad? ¿Qué piensa el doctor Ramírez Cobian? No son contrapuestos, no son contrapuestos. Hace tiempo se planteaba esa dicotomía. Hay que considerar además que ese planteamiento se hacía en tiempos en que estaba el crecimiento poblacional hacia su punto más alto. Y en los últimos años, resultado de las políticas de control de natalidad que ha habido desde hace 40 años en el país, ha empezado a disminuir la presión poblacional. Todavía tenemos muchos jóvenes, la buena parte de la población mexicana es joven y ciertamente es necesario atender, apoyar a esos jóvenes. No se va a acabar con la delincuencia, con el crimen organizado, con toda esta problemática tan terrible que hemos tenido en el país, si no hay una atención sincera, desprejuiciada, seria, hacia los jóvenes. Y la mejor atención a los jóvenes es ofrecer educación. Y una educación en valores, esta es mi idea. Me gustaría mucho que la universidad se dirigiera hacia un modelo educativo humanista y en valores, promotor de valores éticos, de valores morales, como sentido de la solidaridad de la comunidad, recuperar los lazos comunitarios, el sentido y el valor de la comunidad, el compromiso con la justicia y con la igualdad, con la libertad,
con la honestidad y la rectitud. Todos estos valores deben ser promovidos por la universidad. Ideal normativo, ciertamente los humanos siempre somos imperfectos, no somos ni podemos ser ángeles ni santos, somos humanos. Pero ahí está lo interesante. Lo que logremos será producto de nuestra libertad y de nuestro esfuerzo, sin que nadie nos lo conceda, ni estemos obligados a hacerlo, ni sea por obligación. Yo creo eso, que hay que fomentar un modelo educativo en toda la universidad hacia valores, ¿verdad? Ya sea haciendo reformas de planes de estudios o agregados de cursos de ética, de política, de conocimiento del orden jurídico, normativo. Hay ciudadanos y hay egresados de nuestra universidad que desconocen todo el aspecto jurídico, qué significa democracia, qué es un régimen democrático, cómo está organizado el gobierno, las cámaras del Congreso, el poder ejecutivo, el poder judicial. No entienden que la Procuraduría es del Poder Judicial, no es del Poder Ejecutivo, ni idea, y a la hora que ocupan hacer algún trámite, hacer algún proceso, pues no saben ni por dónde van, y menos van a poder ayudar a gente con menos nivel educativo o cultural. Entonces necesitamos fomentar eso, decía, a través de materias o simplemente a través de eventos especiales, cursos, ciclos de conferencias, seminarios, coloquios, etc. Y otra cosa muy importante también que me gustaría que fuera transversal, bueno, dentro del tema ético, el tema de género, el tema de la igualdad y de las relaciones interhumanas entre mujeres y varones, sobre todo en el sentido educativo, educar a los jóvenes, a los varones, en una visión igualitaria y respetuosa en su relación con la mujer. Y también a las mujeres a tener un compromiso muy claro en defensa de sus derechos humanos, de sus derechos como personas. Pero te agregaba otro segundo eje: conocimiento de la historia intelectual de México, que es algo que pasamos de lado, que no tenemos conocimiento de los grandes intelectuales, de los grandes pensadores de nuestro país. Algunos, si acaso, conocen autores, escritores, pensadores de otros países, pero en la universidad lo tenemos un poco de lado eso. Y yo creo que es necesario conocer la historia de México en todos los niveles de estudios. La historia y la realidad de México en su momento actual. Realidad económica, realidad social, realidad política, realidad cultural, las tradiciones culturales, los grupos étnicos del país, toda esta riqueza cultural que tenemos, que debiera ser el asiento para la construcción del conocimiento y la construcción de un pensamiento propio, universal, pero propio. Es lo que el filósofo, mi querido maestro también, Enrique Dussel, que creó toda una corriente filosófica de impacto mundial, es una figura de gran reconocimiento en todo el mundo, llama la necesidad de descolonizar el saber. Es decir, de que el saber que construimos en las universidades no esté nada más sometido a las grandes metrópolis y a los grandes lugares de control mundial, sino que se arraigue en la propia tradición y en la propia comunidad. Eso es un planteamiento que también debería dirigir la vida universitaria según mi punto de vista. Todos estos planteamientos obviamente son propuestas para ser discutidas, para ser dialogadas. La misma reforma de la universidad debe ser el producto de un amplio diálogo entre todos los universitarios. Yo creo que es necesario democratizar la vida universitaria, pero hay que buscar la manera de que el hacer política universitaria sea estrictamente política universitaria y que no se politice además a la universidad y que nos desvíe de nuestro asunto fundamental, que es académico, que es científico, que es intelectual. Pero tampoco tenemos que seguir manteniendo formas autoritarias o no muy legítimas dentro de la universidad. Finalmente, un procedimiento democrático es la mejor forma de legitimar a una autoridad y la mejor forma de darle autoridad efectivamente a esa autoridad. Y la universidad requiere autoridad. Y requiere una autoridad legítima, reconocida,
No es por ser democráticos nada más, es porque hemos tenido la experiencia de los límites de la autoridad. No puede actuar por aquí, no puede actuar por allá, porque no tiene una base, un sustento fuerte de legitimidad que realmente le haga ser una autoridad, y no nada más un funcionario, pues que está ahí, como decía hace rato, un poco de paso. Yo creo que ha habido rectores muy comprometidos con la universidad, y yo los respeto, los valoro, pero sería bueno que sí transformáramos también la universidad en ese sentido. Todo hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha atención. No es un ente aislado la universidad, estamos dentro de todo un contexto y tenemos que ser sensibles a ese contexto y lograr consensos lo más amplio posible con todos los que tengan que ver con la universidad. Yo creo que debe ser una relación de alianza para beneficio de la sociedad michoacana. A la distancia que se requiera, a la cercanía que ese objetivo requiera. Si vamos a trabajar, por ejemplo, por el desarrollo comunitario del Estado, donde podríamos aprovechar todo el potencial que tenemos con el servicio social de los estudiantes de distintas carreras, yo propondría un programa de participación interdisciplinaria, de formación de grupos de servicio social que se acercaran a las comunidades con más dificultades y les dieran todo el apoyo que el saber universitario puede dar. Pero eso se requeriría obviamente el apoyo del gobierno del Estado para una tarea de esta naturaleza, que ayudara efectivamente directamente a la sociedad con conocimientos técnicos, con conocimientos de organización económica, pero también con conocimientos humanísticos, de historia, de filosofía, de literatura, etc. Difundir la cultura en todo el país, en todo el estado, si pudiéramos en todo el país también, pero difundir la cultura, por ejemplo la cultura michoacana. Hay libros guardados en las bodegas y luego se mojan y hay que tirarlos a la basura. ¿Por qué no organizar con todos esos materiales bibliotecas en los pueblos más pobres del estado? Luego la gente no lee, pero no lee porque no tiene que leer, no tiene ni un folleto para leer. Y allí los libros aquí, allí tirados. Y podemos conseguir más publicaciones, tanto de Michoacán como del país, con otras universidades, con la UNAM, que tiene un gran catálogo de publicaciones, con el Fondo de Cultura Económica. Bien, podríamos hacer muchas cosas por el bien del Estado, pero sí requerimos una buena relación, una alianza con el gobierno del Estado en beneficio de la sociedad michoacana. Y una relación institucional correcta, con planteamientos de fondo, con puntos de coincidencia en los que no podemos no estar de acuerdo, es para trabajar juntos. Y no solamente con el gobierno del Estado, sino con todas las instituciones de la sociedad, con las iglesias que estén dispuestas, con los empresarios, con los organismos empresariales que han estado interesados, por ejemplo, en el desarrollo de la cultura cinematográfica, la cultura musical en la ciudad de Morelia, pues establecer también vínculos en que la universidad tenga una relación más intensa con estos grupos, con estas organizaciones, con las organizaciones sociales, con sindicatos, a los cuales les podemos ofrecer cursos en temas jurídicos, en temas sociales, etc. Yo creo que es una relación con todos, como digo, en beneficio del crecimiento de la sociedad michoacana, del crecimiento de su nivel educativo, empezando por la propia universidad y extenderlo al resto de la sociedad. Porque implicaba un reconocimiento a los valores académicos de la universidad y a los valores históricos, al compromiso personal de los universitarios con su universidad. Y esto es muy importante que la universidad lo reconozca, y yo tengo ese principio: el académico es el líder, es la autoridad de la universidad, no el funcionario, no el administrativo, no el directivo, sino el académico de trayectoria, de nivel, de compromiso,
Y, y eso es lo que yo quiero recuperar en la universidad, que está un poco perdido desde hace muchos años. Por las situaciones de los procedimientos, por la cuestión político, burocrática, etc., se llega a reducir la universidad a una especie de organización o de empresa donde el asunto es puramente administrativo. Y eso se vuelve lo prioritario. A mí me parece que es una inversión de medios fines que es perversa como cualquier inversión y que es incorrecta seguirla manteniendo. Yo creo que los académicos y los valores académicos deben estar por encima de todo en la universidad y deben ser la razón de ser de la universidad, y quien dirija los destinos de la universidad debe estar muy claro comprometido con esa prioridad de lo académico sobre lo político, sobre lo administrativo, sobre cualquier otro asunto que tengamos.